Muy buenos días, mis queridos hermanos. Quisiera iniciar estas meditaciones, pero primeramente quisiera expresar mis mejores deseos porque este año 2021 sea de mucha bendición para todos ustedes, sea de mucha prosperidad y de mucho crecimiento espiritual en la palabra del Señor. Vamos ahora, este año, a iniciar con un estudio acerca de Pedro. Vamos a estudiar en Primera de Pedro. Pedro es un personaje, una persona muy parecida a muchos de nosotros. Una persona con la cual nosotros nos podemos identificar muy fácilmente porque tiene esos altibajos que muchos cristianos tenemos. Tuvo una vida de mucho crecimiento, de muchos aciertos, pero también de mucha imprudencia, de mucha, como les dijera, acciones abruptas que él tenía y que se caracterizan de alguna manera con la forma en que nosotros en alguna medida actuamos y hacemos también las cosas, al igual que las hacía el apóstol Pedro. Por eso podemos identificarnos y reflejarnos nuestros comportamientos muy parecidos y muy similares con Pedro. Pero ese nombre de Pedro no era realmente su nombre original, ya que su nombre original, su nombre completo, era Simón Bar-Joná. Ese era el nombre completo del apóstol. Tenía un hermano que se llamaba Andrés y su padre que era Jonás. Jonás era también era una familia que fue muy dedicada a las labores de la pesca. No era una familia que tenía una empresa, porque ya para tener, por ejemplo, barcos, era porque ya tenía una mediana empresa, tenía su familia, y eso lo podemos ver en Hechos 4:13. En Hechos 4:13 vemos cómo él se desarrollaba económicamente. O sea, era un empresario. Y Jesucristo tomó precisamente a Pedro y a su hermano Andrés. Y él no escatimó también dejar su empresa y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y formar parte precisamente de ese círculo íntimo que tuvo la oportunidad de presenciar muchas cosas milagrosas y aspectos muy especiales de nuestro Señor Jesucristo. Ese círculo íntimo lo conformaban Pedro, Santiago y el apóstol Juan. Eran los tres que siempre estaban muy cerca del Señor. Tuvo sus grandes aciertos y es reconocido en la palabra del Señor por sus aciertos cuando le preguntó el Señor Jesucristo: ¿y ustedes quién creen que soy yo?, decía. Y él inmediatamente respondió por todo el grupo: tú eres el Cristo, dijo, el Hijo del Dios viviente. Eso lo encontramos en Mateo 16:13. Ese fue un gran testimonio de Pedro, uno de los mayores aciertos. Pero inmediatamente después de ese gran acierto de haber afirmado eso tan significativo, por lo cual Jesús le respondió y le dijo que sobre esta roca edificaré mi iglesia, también tuvo una acción que fue considerada como la piedra de tropiezo para el Señor Jesucristo. Cuando el Señor viene y le recuerda que él tenía que ir a Jerusalén para sufrir y morir en una cruz, Pedro se opone y le aconseja al Señor que no vaya, y el Señor le dice: quítate, Satanás, que eres una piedra de tropiezo para mí. También eso es un gran desacierto de Pedro. Ahora encontramos precisamente en la primera epístola del apóstol Pedro. Estas epístolas, tanto primera y la segunda epístola de Pedro, eran epístolas o eran cartas que
les llamaban universales o circulares, ya que no tenían un remitente específico, sino que eran dirigidas precisamente a toda una comunidad de las iglesias. Cuando empezamos a analizar en el capítulo 1 de la primera epístola de Pedro, vamos a ver del 1 al 2 primeramente. Dice la primera epístola de Pedro en el versículo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia, paz os sean multiplicadas. Cuando uno ve al apóstol Pedro, muchas personas piensan y hablan de que realmente Pedro era como lo tipifican como que no era inculto, que era un ignorante. Sin embargo, cuando uno, hermanos, lee la palabra del Señor, uno no encuentra ignorancia en Pedro. Porque cuando uno analiza el versículo 2, encuentra muchos aspectos teológicos fundamentales para cada uno de nosotros, que vamos a estar viendo ahora. Por ejemplo, él utiliza palabras como elegidos, la presciencia, santificación, obediencia, la sangre de Cristo, la gracia, temas teológicos muy fundamentales, que una persona, obviamente, que tuviera, como se dice, ignorancia, no pudiera hablar de esa manera. Ahora, esto en alguna medida se ha tomado así, o muchos lo interpretan de esa manera, cuando analizan Hechos 4:13, porque en Hechos 4:13 dice que entonces viendo, o sea, se está refiriendo a los sacerdotes y a los sacerdotes, dice que viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, cuando muchas personas que leen este versículo, dicen, entonces Pedro era una persona inculta, sin letras, y era del vulgo. Pero lo que nosotros debemos entender en este versículo es que estos sacerdotes no se estaban refiriendo al conocimiento intelectual de Pedro, sino que se estaban recibiendo a que ellos se maravillaban de la forma en que Pedro estaba hablando de aspectos de la ley, de aspectos de la palabra, precisamente. Porque hablaba, dice, con denuedo, ¿verdad? Hablaba Pedro con denuedo, y se maravillaban de con lo que él decía, y eso reconocían precisamente que había estado con Jesús. Y es que nuestro Señor Jesucristo, cuando nos toma a cada uno de nosotros y nos hace hijos suyos y nos hace sus discípulos, Él transforma completamente nuestra vida. Así como transformó a ese pescador rudo, impetuoso, lo transformó y cambió el corazón de él a un corazón pastoral, con lo cual él inicia esta carta, esta epístola, la hace con un gran amor pastoral a las iglesias. Y precisamente, y él se identifica con el nombre, no con su nombre griego, ¿verdad?, o hebreo de Simón Bar-Joná, sino que se identifica como el Señor Jesucristo lo nombró: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro se presenta como apóstol, es decir, como un enviado del Señor Jesucristo, y se presenta así para precisamente
evidenciar la autoridad con la cual él estaba hablando. La autoridad que le había sido otorgada por el Señor Jesucristo para poder predicar la palabra del Señor. Y habla a los expatriados. ¿Quiénes son los expatriados? Son aquellos gentiles o judíos que habían sido seleccionados, habían sido escogidos, habían aceptado a Jesucristo como Salvador personal, habían sido elegidos y estaban en una situación tremenda, una situación de persecución. Había mucha persecución porque había en esa época, era una época sociopolítica muy difícil. Existía la adoración al César. Ellos tenían que luchar contra eso, eran perseguidos, eran martirizados. Y el apóstol Pedro les escribe esta carta precisamente para darles ánimo, para mostrarles la importancia de la fe. Y les habla precisamente, los exhorta a que permanezcan firmes en la fe, llevando una vida santa, la cual Dios les ha sido, por la cual Dios los ha llamado a una vida santa. Este año 2021 también va a ser un año difícil para todos nosotros. Vamos a ser también probados y vamos a tener que tener fe en nuestro Señor, poner toda nuestra confianza para tener esa fe que sobrepasa todo entendimiento y nosotros salgamos victoriosos. Pero vamos a salir victoriosos este 2021 únicamente por nuestro Señor Jesucristo. Si estamos con Él, tenemos esa fortaleza para soportar precisamente todas esas penalidades como lo tenían estos expatriados de la dispersión de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que es lo que hoy por hoy conocemos precisamente como la zona oriental o lo que es Turquía. Formaban parte ellos. Y dice el versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos de antemano por Dios. Dios nos eligió, y cuando habla de elección debemos de sentirnos sumamente alegres, porque ¿quiénes son elegidos? Entre varios hemos sido, dice, elegidos. ¿Por quién? Por Dios nuestro Padre, desde antes de la creación del mundo. Fuimos elegidos de antemano para ser salvos y vivir dentro de una relación directa con Él. Dice Romanos 8, 29, 30, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. O sea que hemos sido elegidos por Dios Padre, por la presciencia de Dios. La presciencia de Dios es el conocimiento que Él tiene sobre todas las cosas. De antemano, Él tiene conocimiento de todo lo que nos va a pasar. Y en este versículo nosotros encontramos la Trinidad. Encontramos a Dios Padre, encontramos la santificación por el Espíritu y encontramos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que nuestra salvación interviene en la Trinidad. Dios Padre, que nos eligió de antemano. El Espíritu Santo, que es el que nos redarguye y nos hace reconocer que somos pecadores. Y el Espíritu es el que precisamente nos hace conocer la palabra del Señor. Y Jesucristo, por el cual nosotros tenemos vida eterna. Por lo que la salvación y esa vida eterna es precisamente por la Trinidad, Padre, Hijo y el Espíritu Santo.
Y cuando habla precisamente de la sangre, que rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos está refiriendo precisamente a que nosotros hemos sido limpios y somos santificados por la sangre de Jesucristo. Él es el que nos sacrifica con su sangre. Él es el que con su sangre podemos interpretarla, que es cuando el Señor nos da un compromiso. La sangre servía también en el Antiguo Testamento, Éxodo, para rociar la sangre en el altar, rociar a los sacerdotes y al pueblo de Dios para santificarlos. Por lo tanto, hemos sido santificados por la sangre de Jesucristo, hemos sido rociados por esa sangre preciosa de nuestro Señor. Y en este año 2021 tenemos la fortaleza de tener esa salvación, esa vida eterna, que hemos sido purificados y santificados por esa sangre de nuestro Señor. Así es que debemos de tener nuestra fe muy puesta, muy segura, de esa seguridad de salvación que debemos de tener y de esa seguridad que en Cristo somos más que vencedores. Que este 2021 sea de mucha victoria y que para Él vivimos. Oremos. Padre Celestial, te alabamos y glorificamos, Señor. Te pedimos, Padre, que este año 2021 tú estés al lado nuestro, Señor. Que no te apartes de nosotros ni un minuto, Padre Santo. Que nos ayudes, Señor. Danos esa fortaleza espiritual que necesitamos para seguir adelante, Señor. Bendícenos, guarda nuestras familias, Señor, y ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.